Vamos iniciando hoy este nuevo jueves temático con un tema que desde hace tiempo ya quería tratar, por lo que, digamos, las condiciones sociales, políticas y eh, el ambiente cultural permite. Eh, y estamos en un periodo en el que, digamos que las hordas persecutorias de inconformes constantes manifiestan o quieren de algún modo someter el pensamiento de los demás a un único pensamiento o a una forma de decir, creer o asumir la realidad. Y este capítulo de hoy intentaré, como se lo decía una amiga, ser lo menos emocional posible porque tengo una forma muy particular de enervarme con ciertos temas que me parecen bastante particular. Eh, Dice Dani que soy un poquito de ruido. Voy a ver si allí de pronto estaba en una zona el micrófono del computador y no sé si se oye mejor ahí. Y entonces les decía que hay condiciones culturales y políticas que permiten que afloren ciertos sentimientos a la hora de oír información, de asumirla, de entenderla, sobre todo cuando nos acogemos a ideales políticos o a imaginarios, que en este sentido es aún peor, que están motivados más por fantasías y por gustos que por un enfoque realista de la vida, de la existencia, y que hace que nosotros desliguemos nuestra conexión con el entorno y pensemos que tenemos que someter a los demás a las concepciones nuestras personales. Les estaba comentando que le decía a una amiga que tenía que matizar un poco el título de hoy, que se llama Los dilemas de la cultura de la cancelación, porque originalmente le iba a poner las estupideces de la cultura de la cancelación. Pero ya el título mismo era bastante agresivo. De pronto mis estudiantes en algún momento se acordarán de que a mí no me gustaba ser en ningún momento condescendiente con la estupidez y con las, digamos, gasmoñerías y las, yo le diría la doble moral que muchas veces se esconde detrás de este tipo de cosas. Porque detrás de ese fenómeno que ahorita vamos a un poco a deconstruir de la cultura de la cancelación, en realidad se esconde un neomoralismo bastante fuerte y agresivo que han hecho o que han permitido que prácticamente en ciertos modos de pensar o de concebir las cosas estemos ante casi que una nueva casa de brujas. De hecho, y yo no he sido afectado por esto, aunque ahorita les comentaré algunos casos donde incluso se me ha tratado de una manera en la que claramente yo no represento a eso. Pero las personas que se ofenden por todo y consideran que sus valores, que en realidad tienen que ver más con gustos personales, han sido ofendidos porque simplemente desde una visión crítica se les ha hecho ver que su postura en realidad obedece más a un fanatismo que a una expresión auténtica de justicia social. Y en eso sí quiero ser muy preciso. Bueno, pero esto es como una introducción. Recuerden que me gusta hacer siempre una introducción al tema para luego desarrollarlo mucho más. Y voy saludando a todos. La primera que vi aquí fue a Dani, que hace rato no te veía. Un gusto volverte a ver, Dani. Eh, que espero que esté muy bien haciendo todos sus proyectos. Sé que están trabajando mucho por la música y por el arte allá en Medellín y qué fabuloso eso. Eh, y también saludo a David, a Robin que está aquí, a Daniel Estrada, un saludo y a todos aquellos que van llegando. Quien se me olvidó, a Vanessa también estaba aquí desde el principio. Bueno, y un saludo. Entonces, es interesante porque estamos en un momento en el que florecen y salen cual chisguete de ideas y de cosas
formas de cancelar cuánta cosa creemos que está representando cosas que nuestros valores no apoyan. Y digamos que una de las cosas que llevó a motivarme definitivamente a que tenía que dedicarle un jueves a este tema fue cuando me di cuenta que al personaje de Pepe Le Pew lo habían cancelado y la Warner, que siempre es muy vendida frente a esto, lo sacó de su proyecto de Space Jam 2. Y lo sacó porque el personaje se supone que era un acosador, y en una pésima lectura, ni yo cuando era niño lo vi así, porque, y de hecho el hecho y el verlo nunca me llevó efectivamente a eso, porque uno lo que siempre apreció del personaje es que era algo caricaturesco, y por eso es una caricatura, señores. Se trata de algo que ya en sí mismo es bastante ridículo, ¿ya? Pero bueno, ahorita hablaremos un poco más del caso de Pepe Le Pew. Pero como siempre, voy a hacer una pausa breve para recordarles lo que viene aquí en los jueves temáticos. Vamos a finalizar este mes, ya hablamos de los sueños lúcidos, hablamos de la astrología. Ya pueden ver todavía aquí en el IGTV, los que no hayan visto, pueden verlo aquí en el IGTV, lo dejé todavía. Y no se olviden también que en un futuro ya estaré subiendo, y ya lo estoy haciendo con los capítulos anteriores, muchos de los videos anteriores que he hecho desde el año pasado. Así que los últimos que subí son las de El lado chamánico de Dragon Ball y sobre Jorge Luis Borges. Que eso ya se dio, ese tema, pero el que quiera volverlo a ver o quiera recomendarlo ya está en mi canal de YouTube, que se llama Pablo y sus mundos, igual que esta cuenta en Instagram. Vimos los sueños lúcidos, vimos la astrología y con el gran invitado de Alex López, con Viajero Islam. Y hoy vamos con este tema para ya acabado la próxima semana vamos a hablar de la escatología cristiana y la iconografía apocalíptica en compañía de Ana Costa. Y ojo, porque este tema que vamos a tratar la próxima semana nos dará pie para seguir haciendo un análisis mucho más detallado, un análisis iconográfico y semiótico de una imagen que quiero que para todos aquellos que estudian arte, que estudian semiótica, antropología, historia, les sirva como un ejemplo de cómo analizar determinadas piezas iconográficas. Y espero que ese capítulo, que también haré con Ana Costa, les pueda servir mucho. Los invito por lo tanto también a mi canal, no se olviden, estén pendientes de eso, inviten a muchas más personas también a que estén pendientes de estos jueves temáticos aquí en Instagram. Bueno, entonces espero que preparen sus comentarios, que este tema les guste bastante, porque por supuesto pues vamos a indagar un poco más al respecto de la llamada cultura de la cancelación, para que entendamos un poco de qué se trata, de dónde viene, cuáles son sus condiciones, de qué manera se ha hecho y sobre todo cómo se ha trabajado en diferentes partes del mundo, donde hay un apogeo, hay un movimiento, donde ciertos grupos de reivindicación quieren hacerse sentir, muchas veces siendo esto unos movimientos necesarios, porque efectivamente se debe reconocer ciertas variedades sociales que a veces se negaban, pero que no digamos que en un exceso, sino en una distorsión de ciertos procesos de justicia social, terminan diluyendo realmente sus objetivos en procesos que realmente apuntan más a una comprensión fanática de aquellas cosas que se supone están defendiendo, y terminan atacando productos, procesos, ideas o personas, muchas veces sin mucha información, sin muchísimas bases, sin tener las evidencias necesarias, y termina haciéndosele funa, scratch como le llaman, o scratch en Argentina, o terminan haciéndole boicot o prácticamente un ciberacoso a determinada persona por una opinión, por una idea que en algún momento dijo, a sabiendas o no, con conciencia o no,
pero lo peor aún es que tiene elementos muy fuertes donde a la persona no se le da la oportunidad de o retractarse o cambiar de opinión o al menos exponer su opinión si es que quiere sostenerse en ella. Sino que inmediatamente las hordas totales de especialmente Twitter, que es una plataforma que yo en un principio comencé a utilizar más y preferí en últimas, aunque la gente lo llame así y uno en algún modo lo veía de ese modo, eh, eh, preferí muchísimo más el frívolo Instagram porque en realidad el público es mucho más amable. En Twitter yo pensé colocarlos en vivos en Twitter, pero la forma de respuesta de muchas personas, la constante ataque, el aplauso constante a la ignorancia, simplemente porque de manera emocional nos atrae, es constante. Y hay un ataque, aunque muchas personas, no digo todos por supuesto, pero muchas personas piensan que son de espíritu libertario, en realidad esconden un fanático que tiene mucha incapacidad en analizar las cosas, que cuestionan aquellas, digamos, discursos que se tornan ideológicos y que terminan coordinando nuestra mente a tal punto que no podemos ver más allá de ellos y terminan volviéndose unas anteojeras para todos. O sea, nos guían, no los cuestionamos y quien no nos trate de cierta manera, no nos conceda cierto favor intelectual, entonces prácticamente es nuestro enemigo, nuestro opositor o se le acosa constantemente hasta que cambie o acepte lo que nosotros vamos a decir. Y allí precisamente en algún momento por determinadas condiciones y ciertas apreciaciones llegué a ser tratado precisamente como racista. Me acusaron a mí y yo digo que para mí eso es una acusación de racismo cuando efectivamente estoy lejísimos no solo de serlo, no solo por mi profesión, sino además por todo el constante trabajo que he hecho en torno a hacer comprender lo que el racismo implica y el daño efectivo, no entre comillas virtual, y de dislike que pueda llegar a producir simplemente por el hecho de hacer ciertos comentarios, sino que aquí en cualquier momento, cualquier énfasis que se haga, cualquier oposición que se tenga frente a ciertas maneras en que se hacen las cosas, entonces inmediatamente para algunos eso significa casi que posicionar al otro en aquello que yo estoy combatiendo porque no se acoge al pensamiento tal como yo lo pretendo. Y eso es un gran problema. Eh, Todo este movimiento que esta forma en que, digamos, casi que instintualmente, casi que una forma de sesgo de manada va comenzando a operar, ha sido llamado especialmente desde el año 2018 como la cultura de la cancelación o el cancel culture en inglés. Que es el término que se utilizó especialmente, perdón, desde el 2015, no del 2018, sino del 2015, y ha ido ganando mucha popularidad. Es en el 2018 donde esto se da a conocer más y comienza a llegar a muchas, digamos el término, agrupar muchísimas corrientes ideológicas que hablan de la necesidad de la cancelación de todo lo cual persona por ciertas opiniones que llegaron a darse en algún momento. Ahora bien, para poder entrar ahí, para poder entender esto, pues vamos a apreciar el fenómeno de una manera correcta. Intento, como les dije en el principio, no soltarme un poco de más de la lengua porque en últimas me terminarían cancelando, pero vamos a comprenderlo de una manera lo más imparcial posible. A mí me encanta, al contrario, ser muy parcial. Cuando tengo pasión por algo, me encanta parcializarme y dirían que eso es lo peor, pero no, es fascinante no ser, dárselas de equilibrado, sino por el contrario, sentir pasión por algo que uno defiende, pero no ese es el objetivo. No esa es mi intención. Quiero presentarlo de la mejor manera y dar algunas de las apreciaciones. Claramente, como lo dije en el inicio, no estoy a favor de eso que suelen llamar cultura de la cancelación. O sea, de entrada lo digo, no voy a estar a favor del término. Además, porque es un término ambiguo. En realidad, puede estar
digamos, hasta el momento sigue siendo como un saco de basura para meter muchos tipos de indignación que logran tener cierta acción política, pero que esa acción política es guiada para simplemente hacer un tipo, ojo, no censura, pero sí un tipo de censura, boicot o acoso de tipo económico a una persona, a una entidad, por cierta actividad que hizo o ciertas expresiones que dijo en algún momento, pero el gran problema es que aquí no está ni siendo examinada, ni siendo revisada juiciosamente y sobre todo comprendida en su contexto. Entonces vamos a entrar por cosas como en realmente definirla, qué es la cultura de la cancelación, cuestionar también el concepto, como ya lo he anunciado, ver algunos casos de cancelación que se dieron y que llevaron a que mucha gente comenzara a estar atento al fenómeno, entender, digamos, términos que están anexos a ella y que tienen que ver muchísimo y por supuesto ver opiniones a favor y en contra, además de algunas reacciones en términos académicos que se dieron y cómo se comienza a emplear en los medios. Entonces, para que podamos comprenderlo de una manera muy cabal, que no nos vamos a ir hacia un lado o al otro, sino determinarlo de una manera muy adecuada. Bueno, perdón. La cultura de la cancelación, como les decía, se define por, digamos, de manera general como una suerte de fenómeno social que se ha extendido con el fin de retirar apoyo de tipo moral, económico, financiero y que tiene un impacto social muy fuerte contra aquellas personas o una organización que se han considerado inadmisibles por algunas cosas que hayan dicho, por comentarios, por acciones que pueden ser, y lastimosamente no siempre son realmente confirmadas, sino que muchas veces se basan en el rumor, y porque se supone que a través de ellas ellos han transgredido ciertas expectativas que se tenían sobre esas personas. Y esto es interesante, ¿no? Porque esto es como en una relación, ya sea de amistad o ya sea de noviazgo o de cualquier tipo de relación, incluso padre-hijo, ¿no? Esa idea de creer que el otro tiene que cumplir siempre con nuestras expectativas y que yo me lo imagino de esta manera y que cuando la rompen pues se me desilusiona el corazón. Y ese es un gran problema y una falla que tenemos los seres humanos. No es malo en sí, pero nosotros siempre determinamos a las personas por una imagen mental que tenemos de ellas. Y detrás de esto opera mucho eso, ¿no? Me imagino de tal actor esto, es que yo no me lo imaginaba de él, yo no me imaginaba que ella iba a responder así, nunca me imaginé que fulanita de tal fuera racista, sexista, machista, homófoba, pero olvidamos que las personas pueden tener muchísimas cosas, buenas o malas, agradables o desagradables, y pensamos que siempre tienen que responder a los ideales. En el fondo, hay dos prejuicios cognitivos que están operando aquí. Uno de ellos es siempre la llamada homogeneidad de los demás, ¿no? Pensar que ese grupo es igual y que responde siempre a ciertos patrones, y otro a un sesgo muy común, y es el sesgo de proyección, es pensar que los demás piensan como yo pienso, cuando en realidad el mundo es suficientemente variado para que cualquier tipo de persona tenga todo tipo de ideas. Y aquí podríamos hablar de muchísimos casos de actores y de gente que yo he admirado que pues tienen sus fallas y tienen sus ideas bastante locas, ¿no? Y aún así no dejan de perder en términos de la actuación, en términos de la música, no dejan de perder fascinación. Eso es como si por el hecho de que yo soy judío y que a la comunidad judía no nos gustara el antisemitismo, porque es algo horrible, entonces tendríamos que prohibir a Wagner, porque Wagner fue un gran antisemita. Pero Wagner es un gran músico y las obras que nos dejó fueron inmensas. El día de hoy, muchas personas basándose en eso lo tendrían que cancelar, ¿ya? O que nos vamos a cancelar como locos y a borrar de los libros de historia todas las narraciones de violaciones que Zeus hizo, porque Zeus solo la pasaba en esa, simplemente porque pues sabemos, como personas ya más o menos educadas,
que una acción como esta, por supuesto, no se tolera. Pero llegar al punto de tratar un producto cultural de cierta época y no quiere decir que se deba aceptar como una regla de comportamiento. Por supuesto, no estoy diciendo eso, pero cancelar y quitar algo porque simplemente no se acoge a mi estado actual moral o identitario es francamente ridículo. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo del mundo, no solo con estatuas, sino con películas, y a tener que llegar al descaro de tener que prohibírselo. Prohíbaselo usted, no lo vea usted, no lo lea usted si no quiere, pero no se lo cohiba al otro. Y si lo va a hacer, hágalo con una advertencia. Mire, esto hay un contenido, pues le advierto simplemente que hay una cantidad de elementos culturales, filtros sociales que podemos emplear para eso, desde la edad, advertencias, comentarios, aclaraciones, pies de página. No, pero esa gente rompe con todo eso y simplemente debe cancelarse. O incluso, que es una forma también taimada de cancelar este tipo de cosas, transformar las obras simplemente para que digan aquello que se acoge a mis ideas. Hace un tiempo atrás vi una estupidez, no puedo decir de otra palabra, donde habían unas personas que habían hecho el Principito en lenguaje inclusivo. Ahora, que no es lenguaje inclusivo, porque no es en otro alfabeto, no es braille, no es una forma de, no sé, de llegarle a otras personas que no puedan comunicarse de una manera sencilla. No, era simplemente cambiarle palabras para que sonara más adecuada a nuestra época. Y eso es cambiar la obra. En fin, el punto es que este término tiene un grave problema. Ahorita lo voy a examinar, digamos, lo voy a cuestionar un poco más, porque en realidad tenemos que preguntarnos si en verdad es una cultura como tal. Y más bien no es la reunión o la forma en que nosotros hemos abstraído ciertos comportamientos de indignación que aflorecen en determinados momentos, pero que en últimas han surgido por una neomoralización de la política. Y no la estamos viendo, no asumimos la política como el hecho poderoso ciudadano que debemos tener todos para comprometer a los líderes a que cumplan y a que sean efectivos en su trabajo, y más bien lo desviamos hacia agentes distintos que muchas veces no tienen tanto poder, especialmente cuando hablamos de artistas, a la hora de cancelarlos. Porque si yo cancelo a un actor que es machista, realmente el machismo no lo estoy acabando con eso. Y eso es lo que hay que comenzar a comprender. Aquí el problema es al contrario, que casi que con un pensamiento mágico se piensa que por atacar a ese individuo estamos acabando con el machismo. Y eso no es así. Es más, en cierta manera se está reforzando. Y vamos a ver ese fenómeno también que se da y va a hacer que muchas personas que se sientan acogidas con el machismo, por el contrario, se sientan motivados a defender a alguien que muchas veces ni es machista, sino que hizo un comentario desafortunado, ignorante o malentendido y se llevó hacia allá. Entonces vamos a ver también cuál es ese fenómeno donde incluso la cultura de la cancelación termina sirviéndole a aquellos que se quieren oponer y les terminan dando más fama de lo que se supone que querían darles, ¿no? Hay productos que nadie los conocía y gracias a que se les acusó de cierta forma, entonces se adquirieron muchísima más fama luego de todo eso. Sí, dice Dani, bueno, por acá que dice que tiene live a la misma hora. Sí, es cierto, nosotros tenemos live a la misma hora. Twitter refleja el estado jovesiano, todos contra todos. Es terrible, Twitter es terrible. Me aburre bastante ya. He pensado incluso en cortar la cuenta. Como yo no sé si Robin alcanzó a entrar ahí donde fui acusado de racismo. O sea, me están diciendo mi racista. Dice Robin, una pregunta, ¿no crees que la cultura de la cancelación refleja el triunfo de la estupidez, o sea, un logro de la democracia? Sí, en cierta manera sí, o más bien que hemos generado demócratas estúpidos. La democracia sirve hasta cierto momento, pero no es la meta mundial, no es la meta del ser humano. Debemos ir muchísimo más allá de la democracia.
y debemos ir muchísimo más allá de nuestras ideologías. Yo creo que las ideologías tienen una función, apoyan, sirven en algún momento, pero ellas mismas tienen que proveer las condiciones necesarias para que desaparezcan. ¿Ya? En el sentido de que logrado su objetivo no es necesario que continúen, pero sí que se aprendan y se enseñen en términos de esto fue un proceso histórico, esto fue un avance y se hizo de esta manera, pero una vez comprendido eso, no, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, me parece que es un atraso, un símbolo del atraso mundial y humano, que hasta esta época estemos debatiéndonos con cosas como, oiga señor, no le pega a su mujer, o sea, somos tan atrasados que tener que estar discutiendo ese tipo de cosas y tener que explicarle a otras personas eso, pero toca hacerlo. Y hay que explicarle, no es bueno, no es conveniente el machismo, ni el sexismo, ni cualquier tipo de difamación a una persona por su condición de género, o de escogencia, o sexualidad, o lo que quiera. Y aún así toca explicarlo. Pero el ser humano, nosotros deberíamos estar en otras cosas. Estos son temas, para mí, de trogloditas. No deberíamos estar tratando eso y sin embargo lo estamos haciendo. Entonces toca hacerlo para mejorar las condiciones. Entonces la democracia en realidad está llena de estúpidos. No es que la democracia en sí sea estúpida, sino que nos están volviendo estúpidos y nos están haciendo escoger y determinar temas a partir de las soncerías que nos están enseñando y que nos gusta continuar en ellas, ¿no? O sea, no es un problema tampoco del entorno que me encausa, porque yo no creo en esa idea de que es el Estado que nos domina, o es el imperio, o es las corporaciones y nosotros somos seres pasivos y que no aceptamos nada. No, los individuos que están dentro de un imperio, de una corporación, de un país, están completamente ligados a ella y les encantan las ideologías que hacen este dominio se dé. Es decir, alentamos estos procesos y hacemos que ellos, digamos, sean unas grandes cámaras de eco de nuestros propios pensamientos. A mí no me da pena, no me molesta tanto el tirano como tal, sino aquellos que lo apoyan y que son tiranos también ellos mismos, nada más que no tienen la fuerza suficiente, ya sea mental, ideológica, intelectual, militar, para ponerse ellos mismos en el papel y ser los propios tiranos, pero hay muchísima gente que le encantaría hacerlo. Es decir, desaparece un tirano y hay miles haciendo fila para seguir esa posición. Lo que hay que cambiar es esa idea y transformarla de manera estructural de querer ser un tirano. O sea, es que es increíble que todavía haya gente en el mundo que quiera manejar a otros. Por eso a mí, en términos de cualquier figura de mandatario, me parece francamente ridícula, ¿no? De mandar en algo. Yo siempre he sido como muy opuesto a eso. Sé que hay veces es necesario tener líderes o gente que coordine, pero pues bueno, y en ese sentido ya saben que claramente me afilio a un tipo de anarquismo de algún modo. Bueno, veamos ahorita otra definición. Vamos a ver la definición que nos da Juan Fernández Romar, que es un psicólogo y profesor titular de psicología en la Universidad de la República. Él dice lo siguiente sobre la cultura de la cancelación. Dice así: la denominada cultura de la cancelación remite a la expresión estás cancelado o cancelada, para aludir al retiro de apoyo a alguna empresa o algún personaje público, para eludir a algún personaje público. ¿Dónde quedé? Para eludir al retiro de apoyo a alguna empresa o a un personaje público por haber realizado dicho algo ofensivo para algún grupo o colectivo. Se trata de una respuesta promovida por algún segmento social que busca viralizarse en las redes sociales frente a un gesto, comentario o una acción que se considera inaceptable. Y ahí está una definición que nos da este profesor, este psicólogo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y ahí nos está contando un proceso, una acción de un determinado público que reacciona a una afirmación. Pero el gran problema es que muchas veces estas formas de reaccionar colectivas responden más a un proceso emocional colectivo
que en verdad a un análisis de lo que se está diciendo, lo que ese personaje está haciendo. Ahora, yo no quiero decir con esto, atención, que se deba admitir cualquier declaración de cualquier persona en cualquier momento y simplemente pasarla por alto. Al contrario, lo que digo es que hay que examinarla muy bien. El gran problema, y eso es lo que juega en contra muchísimo en todo esto, es que tenemos el factor del tiempo. Y es que algo una vez dicho, emitido por alguien, si no lo examinamos, si no lo decimos lo más rápido posible, pues simplemente se va a dar por admitido, especialmente en el ámbito político. Es decir, muchas personas piensan que por el mero hecho de poder decir algo en público, y si no se le responde de manera inmediata, pues es prácticamente algo que se está aceptando. Y no es este el caso, por supuesto. Por eso las reacciones suelen ser inmediatas, pero lastimosamente muchas de ellas responden a estados más bien emocionales, y no tengo nada en contra de la emocionalidad en sí, sino que la emocionalidad es reactiva, es inmediata, intenta contrastar de manera muy fuerte algo que no se ha procesado y no se ha determinado bien. Entonces, por el contrario, nosotros, o lo que yo propongo en este caso, lo que debemos hacer es revisar muy bien ciertas afirmaciones, saber quién las dijo y sobre todo saber comprenderlas y si esa persona ha tenido antecedentes de este tipo, para saber cuál es la medida que debemos tener con respecto a esa persona y sobre todo antes de entrar a condenas directas, sugerir aclaraciones, porque muchas veces ese es el gran problema, que simplemente tratamos a la persona como tal y no le pedimos explicaciones y no somos capaces de sustentar, sobre todo porque ahorita y en ciertos aspectos ha sido muy se prefiere, y lo he visto en el caso de falsas acusaciones, que por supuesto no son en todos los casos, hay que, como les digo, investigar. Se prefiere acusar a alguien y se prefiere aún así, luego de saber de que es mentira esa acusación, contar eso como una forma de advertencia o de alguna forma de poder yo adelantarme a algo que posiblemente haber sugerido. Entonces te pego porque seguramente me vas a golpear. Y ese no es la manera más adecuada de proceder. Y esto lo han sufrido, esto de la cultura de la cancelación ha pasado por muchísimas personas, intelectuales, escritores, periodistas, profesores de universidades. Digamos que uno de los casos más famosos fue el de Steven Pinker, un psicólogo muy conocido canadiense, al cual fue tratado casi que de racista también por ciertos comentarios que hizo cuando sucedió lo de George Floyd. Y él simplemente estaba diciendo que había que revisar cierta información de cómo se estaban haciendo los procesos policiales. Él no había sugerido de que el policía, que ya se le encontró culpable completamente y fue condenado en un proceso bastante largo, pero que precisamente debe ser así para que sea justo, porque de eso se trata la justicia, de examinar todas las cosas para encontrar los elementos que lleven efectivamente a que la persona a la que se le acusa pues sea condenada por cosas realmente que sí se le puedan tratar así. Ahora bien, lo que yo le venía a cuestionar es si realmente el término existe en sí. Ya di pistas a propósito, ¿no? Pero lo vamos a emplear porque no hay otro término en este momento. Podríamos proponer otro al final, pero básicamente no hay una cultura de la cancelación en términos de que no existe un proceso cultural motivado o dirigido por un movimiento, por un colectivo artístico, sino que más bien responde a una serie de indignaciones colectivas que tienen que ver con muchísimas temáticas que están comenzando a aflorar en diferentes sectores y gustos, y pueden sentirse en muchas cosas, ¿no? Desde el animalismo, el feminismo, ciertos procesos de reivindicaciones raciales, y podemos enumerar otras más. El punto es que muchas personas de estos movimientos confunden la emoción y el gusto que tienen y el afecto a ciertos procesos con tener la razón
o afirmarse en una correcta razón para poder combatir aquello que quieren precisamente proteger, ¿ya? Aquello que quieren precisamente defender de esos ataques a los que han sido sometidos históricamente. Entonces, eso lleva a que sea más ciertas caracteres, ciertas respuestas emocionales y no ciertos procesos racionales los que identifiquen los problemas que están allí y se ataque efectivamente a las estructuras. Las estructuras de pensamiento profundo, me refiero, que están implícitas en este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el racismo es un problema bastante profundo en las sociedades, especialmente, no de manera exclusiva, en la estadounidense. Y es tan fuerte que en realidad atacarlo no es una cuestión de pañitos de agua tibia, simplemente con llamar a procesos de empoderamiento a personas de la comunidad afroamericana o simplemente delegar papeles que históricamente han sido a personajes blancos y posicionar allí a actores blancos, entre comillas, y negros, entre comillas, porque es un asunto de raza que aquí ya comenté que es bastante ridículo y que todavía seguimos usando. Pero el punto es que no basta con eso. Son problemas tan arraigados en la sociedad que se necesitan muchos procesos, muchos años para poder trabajar en eso porque está diseminado en la cultura y en la actividad social de las personas. Hay un dicho hasídico que yo empleo mucho. El hasidismo era un movimiento del judaísmo del siglo XVII y XVIII que abogaba por la alegría como motivo de vida en la espiritualidad. El punto es que hay una frase que dice que la piedra que tira un tonto no la levantan ni 100 sabios. Esto en referencia en que hay ideas que son malas, nocivas, y es muy difícil sacarlas del colectivo. Es decir, una tontería queda en la masa, pero la contra de eso es difícil que se disemine igualmente. Dando como ejemplo, hola Carlos, un saludo, y a Edward que van llegando. Un ejemplo, hace poco, y ahí saqué en mi canal un nuevo video, y es muy gracioso esto, un colectivo de personas cristianas sacó una, para mí, acusación refiriéndose a un rabino como el anticristo. Un rabino de Jerusalén, pues se enseña, como ocurren en muchísimas yeshivot, de muchísimas academias en Jerusalén, y estos tipos, basados en su criterio dogmático, pues dicen que este señor es el anticristo. Imagínense la acusación dentro de los términos del cristianismo. Es algo muy fuerte, le están diciendo usted es el peor tipo de la historia, porque esa es la visión que tienen ellos al respecto. Y ustedes vieran la cantidad de vistas que han tenido los videos donde esto se afirma sin ton ni son. Y yo hice un video queriendo un poco contrarrestar esto, y ustedes vieran la diferencia de vistas. Mi video solo ha sido visto por 48 personas, y si es que lo vieron, empezando por ahí, si es que les interesa el tema. Mientras que hay videos, uno solo de ellos, y han sacado cientos afirmando eso, tiene mínimo 65,000 visitas. Entonces, vuelvo y lo digo, la frase, la piedra que tira un tonto no la levantan ni 100 sabios. ¿Ya? El esfuerzo que se hace por una tontería dicha en cualquier tipo de organización, sea de derecha o de izquierda, cuando se quiere aclarar, la aclaración tiene menos impacto que la estupidez que han dicho. ¿Ya? Porque la estupidez, y contrario a lo que pensaba Aristóteles, que Aristóteles dice que los seres humanos nos gusta buscar la verdad, yo creo que a nosotros nos encanta más la mentira, pues difícilmente va a salir de la mente de las personas. Dice Omar, cuando se diluyen las barreras de lo público y lo privado con las redes sociales, cualquier cosa dicha por un sabio o un tonto puede llegar a millones. Sí, puede llegar a millones, pero no tiene el mismo efecto. Uno de los ejemplos interesantes, y yo me he dado cuenta, no solo en Twitter, y no lo digo porque sea por mi cuenta es un filtro, uno de muchos, pero me he dado cuenta que
uno escribe una estupidez y todo el mundo está atento a ello. O sea, por alguna razón, ay, like o dislike, no sé. Pero todo el mundo está atento a ello. Pero uno escribe una cosa súper buena y nadie, un like, ¿ya? Porque lo bueno le cuesta a la gente. Esto es como, yo lo voy a poner así, francamente. Si usted no está acostumbrado a comer bien, usted va a comer mal. Y como usted está acostumbrado a comer mal, no come bien. ¿Ya? O sea, no se alimenta con buenas cosas. Lo mismo pasa en la intelectualidad, lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con una cantidad de cosas. No niego que sea alimentación, no niego que se puedan comer otras cosas, pero la gente comienza a hacerlo. Ahora, si usted come bien, difícilmente va a comer mal. Si usted oye buena música, difícilmente le va a gustar la mala. Si usted lee cosas muy buenas, difícilmente va a aceptar malos autores. Entonces, el mismo bien es un filtro. ¿Ya? Por eso para mí es una estupidez cancelar cuando las cosas, cuando son estúpidas, por su mismo peso se caen. ¿Ya? Me llamaba mucho la atención que cuando yo estaba reportando y haciendo la información que necesitaba, yo no conocía a la mayoría de los cancelados. O sea, no sabía. O sea, fulanito de tal fue cancelado por acoso, otra porque dijo algo racista, otra. Cuando me fui a ver, pues claro, yo que iba a saber de esos casos si son gente que no me interesa. ¿Ya? Y un cantante que yo, ¿y este quién diablos es? Entonces nosotros, en realidad, es parte también del público, que no es un público sumiso como le hacen creer a la gente bajo ciertas teorías que piensan que es que hay un dominio del gran sistema, sino que el público también tiene parte de la culpa, porque el público es en últimas en el que escoge, ¿ya? Y que decide con qué alimentarse. Lo que hacen las corporaciones es ofrecer. Y si usted comienza a exigir de mayor calidad, ellos van a tener que buscarlo y hacerlo. Y si no, sencillo, apaguen el televisor, no usen las redes, no usen tal cosa. ¿Ya? Esa es la mejor forma de cancelar. No necesariamente. El caso, Omar no, menciona el caso de Woody Allen. Woody Allen es el caso más interesante de todos, por lo menos para mí, porque la gente no, hay personas tan torpes que no pueden separar entre la obra y lo que se supone ha hecho, ahora que no se ha determinado completamente, porque ya salieron personas muy discientes dentro de este proceso a favor de él. ¿Ya? De hecho, yo hace muchos años había oído una entrevista a la mucama de él que vivió durante muchos años en la casa con él y con Mia Farrow, donde decía esa señora se lo está inventando todo, donde Mia Farrow está inventando las cosas. Pero en fin, eso, además que entre otras cosas, ¿yo qué puedo dirimir allí? O sea, yo no puedo estar a favor o en contra de un proceso que no conozco y sobre el cual yo no tengo no soy juez ni parte y no puedo decir nada. Pero inmediatamente las personas a caerle, ¿ya? Y personas de una mentalidad tan torpe que dicen, yo no veo las películas de él porque él es tal cosa. ¿Cómo sabes que es tal cosa? O sea, ya lo determinaron. Aquí el gran lío es que las acusaciones se volvieron condenas y eso es un lío tremendo. ¿Ya? Además porque esto tiene detrás, esta visión de la cultura de la cancelación tiene un gran problema, que sobre eso hablaré más, y es que más adelante, y es que no son reivindicativas, no buscan procesos de redención. Hasta en las cárceles se supone que cuando usted paga una condena, si tenía que pagar 8 o 10 años en la cárcel, cuando sale y lo pagó, se supone, por lo menos socialmente, usted ya no debe nada. Acá no, acá se acaba y se ha acabado con carreras de muchísimas personas, incluso con la vida de jóvenes por falsas acusaciones, como el caso en Argentina de un joven que fue falsamente acusado de una violación a una chica y luego esta muchacha dijo que había sido una acusación por rabia, en que él nunca lo había hecho, y este joven se suicidó. Hace poco salió una ley con el nombre de él para que precisamente este tipo de cosas no se den. Y el gran lío es que precisamente porque existen las falsas, las verdaderas no van a ser tenidas en cuenta y no se van a examinar justamente. ¿Ya? Porque efectivamente pueden haber situaciones donde lastimosamente esto se da y deben ser examinadas, pero los casos falsos comienzan no solo a abarrotar, sino a llenar insuficientemente
hemos dicho, a ocupar más bien, sería la expresión, a abogados, a jueces, cuando los casos verdaderos deberían ser tratados y tenidos realmente en cuenta para un examen bastante juicioso. Entonces, como les digo, para mí es un término, cultura de la cancelación es un término para hablar de una serie de indignaciones que surgen en diferentes lugares y que digamos que es el mejor que hasta el momento se ha creado, pero como tal no existe una cultura y los procesos de cancelación a lo largo de la existencia humana se han dado de muchas maneras. Uno cancela por olvido, uno cancela entre comillas por segrega a alguna persona y digamos que esto en realidad no tiene nada de progresivo. En realidad, o de progresista más bien, no tiene nada de progresista aunque se parezca serlo, porque en realidad responde a mentalidades tribales donde yo me defiendo a un grupo que en este caso ya no es solamente representado por banderas, por territorio o por lengua, sino por ideales a los cuales yo defiendo. Y por lo tanto cualquiera que se meta contra mi grupo de que yo estoy defendiendo en mis ideales, pues por lo tanto lo excluyo, no le compro, hago un boicot. A mí me llama mucho la atención porque por ejemplo uno quizás me llama mucho la atención que muchísimas personas, y esto es un tema que espero algún día tratar, pero sé que va a causar mucho resquemor en su momento, simplemente destrozan y quieren destrozar todo lo que tenga que ver con Israel por el problema que hay en la disputa de territorios con Palestina, ¿no? Y quieren acabar con todo, pero se olvidan de todas las cosas que el país como tal le entrega al resto del mundo, ¿no? Y entonces ahí sí ya no lo hacen, ¿no? Porque se tendrían que quitar microchips de todos los computadores, porque básicamente nacen de Israel y muchas cosas tendría que sacarlas del mercado, que es como lo que ha intentado hacer Europa en algunos momentos, siendo que esto perjudicaría mucho incluso a la propia población árabe que vive del sustento de estas empresas que están trabajando allí. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad los problemas, cosas como el boicot a una empresa, cosas como el scratch o la funa que llaman, en realidad son paños de agua tibia para problemas estructurales. Me acuerdo porque el problema precisamente que les mencionaba ahora de que alguien me acusaba de racista, cosa que no es racismo en sí, era alguien en Twitter que por yo presentarle unas pruebas, no sé si demostraciones, pero sí pruebas, de todo lo contrario a lo que ella decía con respecto al problema de Israel y Palestina, esta mujer me acusó de racista. Cuando en realidad el término no hubiera sido racista si tuviera que acusarme de algo, pero bueno, ella lo hizo así y al preguntarle que en dónde había sido racista y que me mostrara en qué parte lo fui, pues no tuvo nada más que decirme que simplemente era un pelotudo y que así nos comportábamos los racistas. O sea, ella iba en redondo actuando como una serpiente que se muerde la cola a sí misma y sin embargo, aunque se muerde ella y se echa el veneno, el que me tenía que morir era yo, supuestamente. Porque estaba haciendo algo que claramente no estaba haciendo. Puede ser que estuviera defendiendo algo que ideológicamente no le gustara a ella, pero en realidad no estamos hablando ahí de racismo. Entonces, es más, hay gente que confunde los términos, hacen acusaciones falsas. Me llamaba mucho la atención recogiendo la información que habían grupos indignados en España, me parece que fue, que atacaron estatuas de Cervantes porque había sido esclavista. Entonces yo me preguntaba, porque era un blanco esclavista, ¿no? Y yo me preguntaba, pero es que no saben la historia de Cervantes, donde antes él fue esclavizado en África por grupos africanos, lo utilizaron como esclavo. Y él, al contrario, en el Quijote lo que hace es un ataque frontal contra las ideologías del momento, de su periodo, especialmente contra la iglesia, y que en su obra en general es una obra de la libertad, que es lo que hace el Quijote. Entonces nosotros son las emociones las que nos llevan a decir y nunca examinamos esto. Bueno, ahora bien, ya había hablado de unos términos que se relacionan, ¿no? Se le conoce a esto a veces como funa, creo que en México utilizan mucho esto y es el abuchear o digamos ir en horda, en grupo a contraatacar contra alguien. Ahora se hace en redes.
No es necesario ir hasta la casa. Antes, antiguamente, se podía hacer así. Y se hacían las acusaciones y las casas de brujas. Esta es bruja. ¿Por qué no? Pues porque lo digo yo y pon, quemémosle la casa y todo para que no haya más brujas. Y las pruebas eran bastante ridículas. Existió un libro que se llamaba El martillo de los brujos, hecho por los dos maestros inquisidores al respecto, donde a las mujeres que se le eran acusadas de bruja, especialmente a las mujeres, un hombre también podía ser acusado, pero especialmente a las mujeres, se les hacían pruebas francamente ridículas, como amarrarlas, por ejemplo, de pies y manos, y tirarlas a un río, y decían, bueno, si flota es que es bruja, y si no flota, pues no era bruja y se murió, pues ¿qué hacemos? Qué pena, pero hicimos la prueba, ensayo, error. Y cazaban a la persona así, ¿no? También en Argentina le llaman el escrache, como ya comenté. Tiene que ver con el boicot, que es atacar económicamente y dejar de comprar los productos para sabotear las empresas. Tiene que ver con un término al cual me gustaría dedicarme un programa, pero es tan tremendamente aburrido, porque me parece, y yo creo que tampoco soy la persona más parcial para ello, de hablar de la llamada corrección política. Y el problema de la corrección política de este término tiene que ver con quién está mandando, porque de acuerdo al que mande, eso que él diga es lo correcto. Es decir, que si hay alguien de derecha, lo correcto que hay que hablar y que decir es lo que se acoge en su ideología. Pero lo mismo pasaría si estuviera alguien de izquierda. Si no hablas o no dices lo que yo digo, pues no estás hablando dentro de la corrección política. Entonces, llamarse incorrecto políticamente tiene que ver mucho con la ideología a la que uno esté afiliado. Y eso cambiaría mucho la cuestión. Es un asunto muy maniqueísta, que de hecho esta es una palabra que está también en el fondo de todo esto. El maniqueísmo, para aquellos que no sepan, era una doctrina religiosa, y hago un paréntesis aquí, dentro de este paréntesis, y es que por favor lean religión, así no les guste, porque las ideas religiosas están detrás de muchísimas máscaras ideológicas que ustedes tienen, y por no conocerlas se deja meter gato por liebre, y una de ellas es el maniqueísmo. ¿Ya? El maniqueísmo, voy a abrir otro paréntesis, Borges era un gran conocedor de las religiones y por eso sabía denotar los prejuicios en los autores. Cierro otro paréntesis. El maniqueísmo es una doctrina que asegura de una manera tajante que el mundo se divide entre un Dios bueno y un Dios malo, y de ahí cada uno con los suyos. ¿Ya? Ahora no voy a entrar a quién era el Dios bueno y quién era el Dios malo, pero se dividía el mundo tajantemente así. Incluso iba más allá del paso del zoroastrismo, que también es dualista. Y aquí es algo muy similar. El maniqueísmo, hay un maniqueísmo de fondo porque si tú eres un machirulo, entonces eres de los malos, ya, de entrada. O sea, no te damos la oportunidad de que tal vez tú seas bueno en otras cosas de tu vida. Yo conozco muchos hombres, muchas mujeres que tienen ideas bastante retrógradas en ciertas cosas, pero son divinas personas en otras, ¿ya? Y eso no los hace menos personas, nada más que en ese aspecto están bastante equivocados o bastante atrasados. Pero acá se magnifica al individuo de tal modo que en todos los campos es lo peor inmediatamente. Y eso es bastante grave. Porque volvemos a absoluto esto, ¿no? Entonces, si tú eres uribista o tú eres petrista, entonces si tú eres uribista eres facho, eres de lo peor, y ya. Yo tengo familiares, gente que conozco y le gusta, ¿yo qué puedo hacer? No me gusta el uribismo, es terrible, pero eso no me lleva a tener que tratarlo de una manera soez, grosera. Por supuesto, no quiere decir que tenga que comulgar en ese aspecto con esa persona. Por supuesto también voy a tener peleas políticas y las tengo con esas personas, pero eso no me lleva a tener que acabarlas y destrozarlas ni política ni económicamente. Lo mismo pasa al contrario, entonces si va por Petro o no va por Petro, entonces si eres por Petro, entonces eres un izquierdista, un mamerto, eres lo peor. Y este tipo de maniqueísmo está destrozando en realidad a las naciones, a los pueblos, a las familias, a los colectivos en general. Porque cualquier índice
de ideas que parezcan, que tengan un poquito de similitud con aquello que consideramos el bando contrario, ya sirve para mandar a ese otro extremo. Y eso es bastante peligroso. También se parece y tiene mucha relación con el ciberacoso, ¿no? Y es la constante. Hay veces en Twitter a mí me ha tocado simplemente no hacer caso porque un día me llegaron cerca de 600 tweets escribiéndome un tipo una cosa porque yo no le contesté. Yo no, pues vaya a la miércoles porque ¿qué puedo hacer? No, era terrible ya. Y esto tiene que ver porque con el término anterior de la corrección política, es que tienes que afiliarte a lo que es lo correcto y lo que tú estás exponiendo es incorrecto. Y también hay un término, se asocia muchísimo, el ciberacoso no lo definí, pero es prácticamente acosar cibernéticamente a alguien en redes para que opine de otra manera o quite esa información o ese tweet o lo que quiera que haya escrito. La policía del pensamiento quería hablar, y es un término que aparece en la obra de George Orwell en 1984, donde en este estado de Gran Hermano aparece una policía que está todo el tiempo revisándole a la gente qué piensa y qué dice del Estado. Y si bien no hemos llegado a eso, se parece mucho, ¿ya? Porque buscamos que las personas se afilien y que tengan una línea de pensamiento. A mí, por ejemplo, personalmente, y evidentemente por cierta línea política, nunca digamos, me ha caído en gracia Donald Trump, pero tengo que reconocerle cosas que muchas veces las personas mismas que están en contra de él no son capaces de aceptar por el hecho de que es el enemigo y opine en contra de lo que yo pienso. Pero contrario a lo que la gente piensa, Donald Trump, por ejemplo, fue el presidente de Estados Unidos que menos guerras puso en Medio Oriente y en otras zonas. Hizo ataques efectivos como siempre suelen hacerlo los norteamericanos, pero al contrario de Bush o del mismo Obama, por él devolvía muchas de las tropas y no promovió guerras como lo hicieron de la otra manera. Dice Robin, las redes sociales con sus algoritmos refuerzan nuestros miedos y valores, refuerzan el maniqueísmo, fortalecen el conservadurismo. Sí, ¿por qué? Porque los bots, los algoritmos funcionan más fácil cuando hay polémica, cuando hay dos cosas a las cuales zanjar y decir, mire, aquí hay una oposición. Acuérdense que nosotros todavía no estamos en la computación cuántica y todavía esto funciona mucho por pares, ¿no? Todo sigue siendo muy binario. Y de esta manera, los bots, la información digamos, sobre todo en YouTube, distribuye mucho mejor la información y la puede presentar porque de esa manera le llega a los públicos indicados, reforzando todas estos valores y generando ciertas imágenes mentales en el público para poder distribuir esta información de una manera mucho más práctica. Entonces, por eso suscríbanse al canal mío, Pablo y sus mundos, para que también el bot me tenga en cuenta. Y no sé en qué lado ese bot va a quedar loco porque yo por un lado puedo ser de izquierda, por otro de derecha, por otro de centro, por otro de para abajo, por otro de para arriba, no sé. Entonces, suscríbanse para que ayuden a ese bot a enloquecerse. Ahora bien, estas son como las palabras que uno puede ver las más relacionadas con la llamada cultura de la cancelación. Sobre todo, de manera especial, la corrección política. Es decir, es políticamente correcto aquello que se afilia a mi idea y de acuerdo a esa idea correcta de lo político, pues yo voy a hacer el boicot, voy a hacer la cancelación que deseo, porque si soy de izquierda, pues entonces todo aquello que me parezca facho, lo voy a eliminar o lo voy a querer que lo saquen para que no se vea más. O todo aquello que es de izquierda, si soy de derecha, pues inmediatamente debe ser quitado y no se debe permitir. En realidad, en un mundo real, cualquier cosa en ese sentido, debería ser permitida siempre y cuando, por supuesto, hayan ciertos valores mínimos que deban respetarse. Por ejemplo, cosas que explícitamente hagan una apología contra la destrucción
de alguien o de un grupo, o la esclavitud, pues francamente no deberían ser permitidas, por supuesto. Pero estamos hablando de ideas y apologías. Incluso, miren lo que voy a decir aquí. Mire que en el caso de, contrario a lo que a veces piensa la gente, el pueblo judío nunca hizo un boicot o una cancelación directa contra todas las editoriales, como por ejemplo la editorial Solar aquí en Latinoamérica, que publicaran Mein Kampf, ¿ya? O sea, no, o sea, el libro está allí, o sea, mi lucha de Hitler, ¿ya? Como les decía al principio, las estupideces no hay necesidad de cancelarlas, ellas se caen por su propio peso. Entonces no es cuestión de decirles, no, no editen el libro jamás. Ahí está, la gente lo puede leer, lo puede adquirir. Hay países como Alemania donde el libro usted solo lo puede leer en bibliotecas, no está para librerías. Hace poco salió una edición comentada, eso sí, y fue para un problema, porque ya por ley Mein Kampf estaba prohibido leerlo y tenerlo en la casa, ¿ya? Pero eso es un asunto ya de Estado. Y además porque las consecuencias políticas a las que llevó ese libro en cierta medida, pues fueron caóticas. Pero nunca se pidió un boicot como tal al libro, porque las ideas estúpidas y las malas y las negativas usted puede dejarlas solitas con pensamiento crítico, van cayendo. Pero esto es precisamente lo que muchas personas que piensan que debe ser cancelado, aquello que no está acogido a sus ideologías, no tienen pensamiento crítico. El ejemplo quizás más patente que se dio hace poco fue que en Valencia, en España, quisieron quitar Dragon Ball porque consideraban que su contenido era machista y sexista. Entonces yo me preguntaba, ¿estas personas que hacen eso en verdad han visto la serie? Y la diputada, o no sé, bueno, el cargo que tenga allá, cierto personaje que fue la que hizo la ponencia, era una mujer, decía que se puso a examinar la serie y que vio que efectivamente las mujeres en la serie eran totalmente degradadas. Y yo me preguntaba, esta mujer no vio Bulma, no vio a número 18, no vio el papel que hace Milk, no vio el papel que juegan muchísimas mujeres a lo largo de la serie. Yo creo que la principal, por supuesto, es Bulma, que nada más ni nada menos crea la máquina del tiempo, ayuda a construir la máquina que ve las esferas del dragón para que estos pelotudos no anden buscándolas como unos simios por allí. O sea, esta mujer no vio nada. No entendió que, por ejemplo, dice, pero es que aparece el maestro Roshi, que es un morboso completo. Digo, no entendió que lo están caricaturizando y que es un punto débil de él y que nadie lo ve como algo bueno. Y todos, hasta yo, cuando lo vi siendo muchacho, estaba de unos 12, 13 años, cuando lo vi, sabía que estaba mal. Porque era un comportamiento que le quitaba el respeto que él debía tener. ¿Ya? Y esta mujer o estos diputados o no sé el cargo que tengan allá no entienden eso porque no ven la serie, simplemente hablan desde afuera porque parece que, y este es o sea, la cultura de la cancelación es la cosa más superficial para tratar un producto, es lo más superficial que puede haber, no corresponde en realidad al ejercicio juicioso de la crítica y por eso de hecho yo creo que le tienen tanto miedo al examen crítico porque no pasarían la prueba. ¿Ya? Entonces tildar cualquier cosa de machista, tildar cualquier cosa porque no habla como yo hablo, y ese es otro tema que también me gustaría tratar, el asunto del llamado lenguaje inclusivo o incluyente. Perdóneme, pero hable el que quiera, si quiere decir todes, todas o con X o con O. Si lo que escribe usted y lo quiere hacer bien, pero no lo imponga, por favor, ni que se vuelva una política. Yo personalmente no lo haré nunca, siempre diré todos, no porque sea machista, atención, no porque sea machista, eso no tiene nada que ver con el machismo. De hecho, podría dar ejemplos en muchísimos idiomas donde los masculinos y los femeninos ni existen, otros donde existen y se transversalizan, y otros donde pueden existir femeninos para todo y no existe el masculino, u otros donde el masculino es absoluto y nada tiene que ver con el machismo. Hay sociedades
ultramachistas y sus lenguajes serían, si los traducimos literalmente, serían realmente incluyentes solo por poner una A, una X o un neutro, lo que sea. Y no tienen nada que ver y hay sociedades que no lo son. Hay sociedades, por ejemplo, donde son plenamente matriarcales, eso lo conté en el capítulo del feminismo. Son matriarcales, las mujeres son las que mandan y sin embargo son tremendamente machistas. ¿Por qué? Porque tener mujeres, precisamente por ser las que mandan y conquistar mujeres, es precisamente lo que caracteriza a un hombre en esa sociedad. ¿Ya? Y los hombres se ufanan de conquistar mujeres. Y son hartos, son un poco despectivos a la forma de hablar. Es decir, esos comportamientos van más allá de las actitudes lingüísticas y eso está detrás de mucho de otra cosa que también quisiera tratar. Yo sé que hay muchas cosas por tratar y tiene que ver con el posmodernismo y el relativismo cultural que se han utilizado para esto. Bueno, ahora bien, no sé si hay preguntas o hay comentarios, pero pasemos a otra parte. Y son las reacciones académicas al respecto de la cultura de la cancelación. Y uno puede encontrar básicamente tres líneas generales, ¿no? Una que la toma, pero ahí mismo la deja, dice no la considera mucho, en realidad, porque dice que se discute su existencia como tal y que es un fenómeno emergente que apenas está surgiendo y que corresponde más bien a formas de reacciones muy antiguas y anteriores que se presentaban en muchos pueblos, ¿no? Las cancelar a alguien, por ejemplo en el judaísmo teníamos el herem, el herem es un proceso de exclusión de una persona bajo unas condiciones bastante fuertes. Y a este individuo se lo sacaba de la comunidad. Un ejemplo de herem lo di cuando tratamos el caso de Spinoza. Y cada pueblo ha tenido su forma de exclusión. Otros autores dicen, bueno, dice que se le trata de una medida social realmente poco efectiva, la ven como algo que realmente no tiene mucho efecto social y que a veces incluso genera los efectos deseados, que eso también, como dije, lo vamos a ver. Y por último, hay quienes dicen que se le exalta, hay autores académicos que exaltan la cultura de la cancelación como una expresión de agencia o de el poder popular, es decir, de un empoderamiento social y que ya no se permiten las cosas que antes se hacían y que por tanto pues se van a cancelar ciertos productos porque se les considera de tal o cual cosa. Una de estas personas que tiene una opinión a favor es la profesora de la Universidad de Michigan llamada Lisa Nakamura. Y ella dice que la cultura de la cancelación es una forma de nuevo poder que se ha adquirido especialmente gracias a las redes sociales. Ya un poder que está disponible para gente que siempre estuvo por fuera. Ella agrega además lo siguiente, y aquí ya abro comillas, esto lo tomo textualmente de una declaración que ella hizo, dice, la época en la cual las personas eran tratadas injustamente y no podían responder a las opiniones retrógradas y tóxicas se terminó. Me encanta eso de lo tóxico, ¿no? Entre comillas, sigue ella diciendo, si hay una personalidad que quiere cancelar a los transexuales, no hay ninguna razón en el mundo para que no pueda ser cancelada a su vez. Además, que comenta la académica, dice lo siguiente, que esto ha pasado por estudios de cine, por los medios, por los estudios de género, por el feminismo, por supuesto, y por lo tanto, en realidad para ella es una forma de acción social que va englobando a una cantidad de movimientos sociales para formarlos a algo muchísimo más amplio, ayudar a formarlos como algo más amplio. Es muy interesante esto que ella dice. Entiendo que quiera mencionar esto como algo que se trate de un nuevo poder, pero en realidad es bastante cuestionable esto de que es un nuevo poder. En realidad este poder siempre ha estado. Las personas han tenido formas de declarar en contra de un líder, en contra de unas personas.
la ira popular ha sido conocida desde antiguo. Y precisamente lo que han hecho los sistemas judiciales, sean esto que nos agraden o no, es ponerle límites a esa furia social, que no examina de manera adecuada las evidencias. Para eso se toma gente dentro de este público y se generan jueces, se generan procesos judiciales para determinar bien las cosas, porque en la ira usted no ve nada y no examina nada, y menos si son 20 o 30 personas o más personas que están detrás de todo esto. Entonces, es gracioso porque esto, aunque aparentemente puede ser beneficioso, en realidad nos está hablando de estados socialmente retrógrados, en los que se está volviendo a tribalismos, ¿ya? Porque colectivamente nos consideramos, como yo lo mencioné al principio, un grupo o un movimiento que debemos tener los elementos apologéticos, o sea, de defensa de nuestras ideas para atacar a todos aquellos que no están dentro de él. Y esto es bastante grave, ¿ya? Porque a mí me recuerda muchísimo, y ya lo hablamos en el capítulo de las sectas, precisamente a estos movimientos. Lastimosamente, muchos de los logros que ha tenido el feminismo, en algunos movimientos dentro del amplio abanico de los sectores feministas, básicamente tienen unas consideraciones de corte sectaria, que lo hacen ver como radical o, bueno, no fanático, porque ya es una palabra que para muchas personas no le gusta, pero que lo hacen ver como radical, pero en realidad es de corte sectario. Y es gracioso porque esta autora dice así, la época en que las personas eran tratadas injustamente y no podían responder a las opiniones retrógradas y tóxicas se terminó. En realidad no se ha terminado. No se ha terminado porque nosotros, ¿cómo vamos a juzgar qué es ser tratado injustamente? Ahora, hay términos de la ley donde la injusticia se establece de una manera clara para que ninguna persona sea tratada así. Lastimosamente esas cosas se dan, pero nuestros rangos personales suelen ser mucho más amplios y podemos considerar ser tratados injustamente de muchas maneras. Yo creo que aquí hay estudiantes y de pronto en algún momento en que perdieron materias conmigo que fueron poquiticos, se sentirían que fueron tratados injustamente. Y yo se los he ratificado, se lo merecían si perdieron en ese momento. Pero eso no es, esa es la injusticia en el momento para el estudiante. No es la injusticia para mí, porque para mí, que tengo un sistema de evaluación como docente, me parecía que por el contrario era justo. Entonces, yo lo que veo es que nosotros a nivel social nos hemos puesto tan rigurosos en cómo debemos ser tratados que por eso nos estamos quedando solos. A mí me llama mucho la atención que muchas personas dicen, es que yo quiero una pareja así, así ya está, o sea, tal cortadito como la persona quiere, y nunca va a encontrar una persona así. ¿Ya? Nunca se va a encontrar una persona que nos cale exactamente con el gusto, porque no existe. Y en realidad, cuando pensamos en ese tipo de personas, muchas mujeres, especialmente digo aquí mujeres, dicen, no quiero un príncipe azul. Y es que nunca lo va a tener. No existe el príncipe azul. ¿Ya? Y fuera de eso, que así existiera, no creo que les gustaría. Porque no es el molde, no es el modelo, no es el estereotipo en realidad lo que gusta. Pero el problema real no es el príncipe azul, sino aquel que no lo es. Porque ese es el ser humano. Y el ser humano es harto, y el ser humano es tacaño, y el ser humano puede llegar a ser bueno o mala persona. Y por eso, por más que renieguen del príncipe azul, pues terminan metiéndose con el orangután que esté. Entonces, esto es complicado porque ninguna persona nos va a calar exactamente. Y estamos pidiendo modelos, y me llama mucho la atención que diga opiniones retrógradas y tóxicas. ¿Qué vamos a entender por tóxico? O sea, tóxico es aquello que no se acoja a mi pensamiento, entonces ya porque no piensas igual o no quieres lo mismo que yo, eres lo peor. Estamos en un mundo donde queremos que nos den gusto a lo que pedimos. Y esto es bastante grave. Ya, por tóxico yo puedo entender todo aquello que no vaya más allá de mi rango de gustos. Y eso sería totalmente un suicidio social.
Entonces, dice, si hay una personalidad que quiere cancelar a los transexuales, no hay ninguna razón en el mundo que no pueda hacer para ser cancelada a la vez. El problema no es que si se cancela o no a un determinado individuo por su sexualidad o por su gusto o esto. Más allá de eso, es darle a entender a muchas personas que por más que le gusten o le disgusten ciertas personas por su género o su condición sexual, en realidad ese no es ningún motivo para cancelarla. Es decir, que ni siquiera habría que cancelar a un cancelador porque él ya no tiene por qué hacerlo. Si un transexual quiere ser actor en una determinada obra y si tiene las capacidades para hacerlo, pues que lo haga, porque es una persona. Ese es el gran lío, que no nos estamos basando sobre los hechos más grandes y generales que nos cobijan a todos. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, yo que soy muy fan en ese sentido del humanismo, y cierto humanismo, no todo, sé que ese me engloba todo y diluye toda ideología. Cuando yo me encuentro con una mujer no tengo por qué hablar en términos de feminismo, porque yo la estoy tratando como un ser humano, el ser humano que es. ¿Ya? Por supuesto que tiene una particularidad y esa particularidad debo aprender a conocerla y respetarla, que es el hecho de ser mujer, pero los dos nos cobijamos bajo el hecho de ser humanos. Por eso no puedo concebir un feminismo que deshumaniza a las mujeres y piensan que ellas no puedan mentir o que no puedan equivocarse o que no puedan querer ciertas cosas porque se les está obligando a tener que quererlas o porque quieran ser mamás y entonces la moda es no serlo cuando hay mujeres que en realidad también quieren serlo, pero muchas también se lo callan porque la corriente va por otro lado. Entonces esto es interesante lo que dice Nakamura, pero cuestionable. Veamos entonces ya consideraciones no tan a favor, o más bien que están en el medio, o que consideran la cultura de la cancelación de otra manera. Y comienzan a decir, sirve, pero examinémosla bien. Veamos el caso aquí de el periodista Fernández Romar, que él puso como ejemplo el movimiento del Me Too, que salió hace algunos años y que efectivamente sirvió para precisamente señalar y en muchos casos debidamente a personas que habían hecho acoso sexual. El problema es que llegó un momento en que esto se fue de las manos por muchas situaciones. Pero bueno, él dice lo siguiente, dice, el lado bueno de esto, es decir, de la cultura de la cancelación, es que puede configurar un gran amplificador instantáneo de la voz de grupos minoritarios, correcto, me parece que es así, tampoco hay que cancelar a quien dice quejarse de algo porque hay que oír de qué se trata, y oprimidos, desencadenando acciones políticas eficaces. Efectivamente, cuando se escuchan voces, por ejemplo, volvamos al caso de Pepe Le Pew, el personaje este se supone que era un acosador. Si hay alguien que lo cree, pues que lo diga, que lo manifieste en un escrito, pero que esté atento, eso sí, atención, a que reciba las contras y que sus argumentos puedan ser desbaratados para tomar la acción política. Pero aquí no. Aquí lo que hicieron fue decir, el personaje es machista, representa valores que no nos gustan y por lo tanto deben quitarlos. Y ya. Y los cabezones de la Warner, sí señores, lo que ustedes digan, lo quitaron. Esto es una cosa bastante estúpida. Ahora, no quiero decir que esa opinión no pueda ser tenida en cuenta. Quiero que quede eso claro. Que aquel que diga, vea, yo quiero que se cancele determinado personaje, que lo diga y lo enuncie, pero eso sí, esté listo o lista para asumir que esa idea no es absoluta y que pueden haber argumentos en contra de eso que está diciendo y por lo tanto la dirección de aquella cosa que quería decir puede tomar otra vía. Pero eso no es lo que se está haciendo. Continúa Fernández Romar diciendo, la cultura de la cancelación logró rápidamente castigos ejemplarizantes a personajes hasta ese momento intocables como Harvey Weinstein, que ya sabemos que fue no solamente acusado, sino encontrado culpable de todos los acosos sexuales que había hecho, ¿no? Y de las violaciones incluso. Y consecuentemente un grado mayor de reflexión sobre algunos comportamientos misóginos en la industria del cine y en el resto de la sociedad. Ahora bien, viene
la parte en contra que este autor dice, o por lo menos que hay que revisar de la cultura de la cancelación. Dice, no obstante, esas mismas prácticas a otras escalas más pequeñas han arruinado la vida de personas no tan poderosas ni famosas por evidencias que no son más que rumores o aplicando castigos que no son auténticos, no son sino auténticos linchamientos mediáticos y que no guardan relación con la eventual falta cometida. Esa acción de muchedumbre mediática produce un efecto de juez supremo, alentando que algunas personas se asuman con autoridad y conocimiento de causa para juzgar cualquier cosa de lo ajeno, desde su apariencia o su comportamiento, sentenciando sin piedad a una personalidad o una obra, acabando con una persona pública mediante un ciberacoso humillante, desmedido y en ocasiones errado. Los colectivos organizados que luchan contra distintas formas de discriminación o que buscan la normalización o reconocimiento de nuevos derechos suelen tener una visión más detallada y fina de los problemas que quienes no integran esa comunidad porque lo viven en carne propia. Y aquí hay algo bien interesante que Fernández nos dice, y es que si bien se pueden ver casos en que estos movimientos fueron efectivos, y atención, fueron efectivos porque en principio el Me Too se pensó adecuadamente y se hizo bajo acusaciones de gente que se podían probar. Pero el problema es que cuando se va más allá del objetivo original, se pierde la esencia o digamos la idea del proceso y se comienza a utilizar las etiquetas para cualquier cosa. Entonces cualquier vaina, ya Me Too, Me Too, Me Too, para todo sin saber por qué se estaba haciendo y cuál era el objetivo que en un principio funcionó. Pero el gran lío aquí, y es lo que está diciéndonos este autor, es que se va acabando con personas que no tienen muchas veces el mismo poder que a esas grandes personas que han sido acosadas, y se los destruye en su propia forma de sustento y vida, es decir, en su trabajo. Muchas de estas personas, como yo les comentaba, hubo el caso de un músico que, por ejemplo, se suicidó por un acoso, porque fue acusado, ojo, nunca se le encontró culpable y terminó suicidándose, porque pues obviamente todo el mundo lo encasilló y lo inmediatamente le negaron todo tipo de cosas. Por ejemplo, estaba el caso de la actriz Gina Carano, que hizo unas opiniones a favor de Trump en medio de todas las elecciones y llevó a que la sacaran en The Mandalorian. Me pareció una cosa injusta. Injusta porque fue un tuit en una cosa personal y llevar a quitarle el trabajo. Ahora, por supuesto, ella no va a ser pobre ni nada, es una gran luchadora, ella ha ganado en la UFC, ganó mucho en su tiempo. Fue una gran combatiente, yo la conocí desde hace años, me gusta ver mucho la UFC y pensé que no la va a pasar mal, pero hay personas que no tienen las mismas capacidades y por supuesto van a sufrirlo muchísimo. Entonces se está viendo con desmedida este tipo de cosas y hay detrás de todo esto, que es lo que me parece bastante grave, un neomoralismo. Un neomoralismo por decir qué es lo bueno y de qué manera debe ser. Veamos otra opinión de Gustavo Labordé, que es un doctor en antropología social. Y él nos cuenta lo siguiente en algo que es bastante interesante. Dice, los que cancelan y los que denuncian la cancelación son dos caras de la misma moneda. Despliegan la misma estrategia de victimización y persiguen el mismo fin, que es la lucha por quien se queda a cargo de la comisaría cultural. Ninguna de las dos partes busca el diálogo, la trascendencia, la inclusión. Yo desconfío de ambos bandos, dice Gustavo Labordé. Continúa y dice también, por un lado debemos respetar que sujetos subalternos se ofendan frente a ciertos discursos. Sin duda esto es así y ha funcionado en muchos ámbitos, ¿no? En quejas y críticas, y por supuesto se ha ido consiguiendo más que esa voz sea reconocida. Ahora bien, la mal llamada corrección política, dice Labordé, no es un fenómeno contemporáneo que no empieza con oscuras financiaciones de fundaciones o multimillonarios. Podemos hablar del caso de Erasmo de Rotterdam,
como un antecedente en el siglo XVI, en un proceso civilizatorio que se continúa hasta hoy. Es una función general de la cultura moderar los impulsos violentos de los individuos. Continúa Laborde diciendo, desconfío de la cancelación porque lo hacen para crear la idea de que ahora existe una suerte de dictadura cultural. Eso es falso. Nunca hubo un pasado idílico donde se podía decir todo. No los veíamos quejarse antes de que se cancelara la obra de Leni Riefenstahl, que es un panfleto nazi, pero también una cumbre estética, ni la anatemización del Islam, es decir, malignificar al Islam, ni de que en muchos medios de comunicación y universidades se cancelara el marxismo, la perspectiva desde la lucha de clases o de género. Es una victimización cínica e interesada. No obstante, a pesar de defender a la cultura de la cancelación, el antropólogo también asegura lo siguiente, dice, la cancelación en sí misma es deplorable porque siempre termina en el aislamiento, la autoafirmación y la negación del otro. En el caso de la cancelación de obras de arte del pasado, es un suicidio cognitivo y un disparate histórico. Imagínense, entonces, si hay pasajes de la Biblia que no me gustan, pues no los lea, pero no lo quite. Así quedó escrito, no lo quite. Así como hay cosas del pasado, de muchas cosas que no nos gustaron. Revisen la historia de sus papás, de sus abuelos, y ellos se las van a cancelar solitos. Le van a negar una cantidad de cosas. Pero si usted indaga, sus abuelos no son, ni nuestros antepasados no fueron esos ejemplos y esas virtudes que fueron humanos. Tuvieron errores, ¿ya? Yo tuve una bisabuela que yo amé muchísimo y ella vivía en una casa donde esclavizaban a la gente, así de sencillo. Y eso la hace una mala persona, no, la hace vivir en su tiempo. Personas que tal vez no pudieron cuestionarse como nosotros nos cuestionamos ese tipo de cosas. Entonces, eso no va a hacer que yo vaya y rompa pues las fotos y las destruya y me saque la camisa y grite contra el cielo. Y no voy a hacerlo. Pero sí me va a servir para poner límites. Fíjense que hay un ejemplo interesante. En el pueblo judío se dice que por una ley que hay en la Torá, que si el nieto de Hitler llegara a querer convertirse al judaísmo, ¿se lo admitiría o no? Y la respuesta desde la ley judía es sí, tiene todo el derecho a hacerlo si quisiera. Es decir, el hecho de que su abuelo haya sido Hitler no le impide de que se pueda convertir al judaísmo. Si él quisiera, podría hacerlo. ¿Ya? No hay nada, porque no habría, es que tu papá o tu abuelo fue el nazi genocida más grande. No, porque esa persona tiene derecho como individuo a salir por completo de lo que sus antepasados hicieron. ¿Ya? Y eso no quiere decir que en algún recuerdo de él puede haber tenido algún sentimiento afectuoso porque lo recuerda bien. El mismo Hitler es un ejemplo para muchos animalistas, por si acaso los animalistas me quieren oír al respecto, y les echo su puyazo de paso. Y yo soy un gran amante de los animales, aunque no tenga uno, por otras condiciones. Y algún día también trabajaremos sobre los animales. El punto es que no podemos tratar en bloque a los individuos y juzgarlos en todo tiempo de la misma manera. Entonces, en últimas, yo no quiero, el tiempo se nos está pasando, no sé si hay preguntas y comentarios. Un saludo a Estefanía, que hace rato no te veía, Estefa, hola, y a Iván, hola Iván, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas por allá en Europa? Ahora bien, ¿a qué nos puede llevar, para ir finalizando, a qué nos puede llevar toda la cultura de la cancelación si sigue yendo por donde va? Y es a un gran proceso de intolerancia colectiva entre todos. Puede llevarnos a generar procesos más sofisticados de coerción inquisitorial, ¿ya? Y puede llevarnos a volvernos enemigos del natural pluralismo de las personas y al derecho a la divergencia y a la sana discusión de las ideas.
Me llama muchísimo la atención que ahorita cuando la gente se acusa a todo el mundo de transfobia y que si es esto, que si es homofóbico, no. Yo llegué a escuchar cosas de, bueno, si no te dejas hacer tal cosa de un homosexual, entonces sos homofóbico. Yo decía, pero caramba, o sea, estamos llegando a eso. Entonces tengo que ser, hay personas que ya ni concebían, yo le decía una vez, entre comillas, defendí a alguien que no le gustaban los homosexuales y la persona me explicó, me dijo, no me gusta, o sea, pues sí, una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo vuelvas un acto político. Y él me entendió, pero yo le expliqué a la otra persona, le dije, pero él tiene derecho a que no le gusten, o sea, si no le gustan, ¿qué puedo hacer? No podemos hacer nada más. Ahora, que él vuelva es un acto político es otra cosa, y en eso estoy totalmente en contra. Pero no podemos contra el gusto ir en contra. Si alguien quiere ser estúpido, déjelo. Usted no le puede quitar ese derecho, pero no puede hacer con esa estupidez daño a los demás. Ahí estamos de acuerdo. Si alguien, porque no le entra en la cabeza, no le va más y es un homofóbico, pues déjelo, pero no le apoye o no permita, por supuesto, que se vuelva un acto político. No puedo llegar yo hasta la mente y el deseo y borrarle al otro, porque eso sería un acto peor, casi o más agresivo a veces que el de una misma violación, porque le estoy quitando lo que él piensa. Él debe quitárselo por sí mismo, debe aprender, debe salirse de su cerrazón, pero no puedo impedirle yo y obligarlo a que piense de otro modo. Y lo interesante, y era lo que les iba a comentar para ir finalizando, y es que lo interesante es que la cultura de la cancelación ha llevado a una cosa que se llama el efecto Streisand. ¿Cuál es el efecto Streisand? Es querer censurar algo y a la última hacerlo más popular. La mayoría de personas que han querido censurar algo terminan llamando la atención. A mí se me había olvidado Pepe Le Pew y comenzaron a hablar del personaje y comencé a verlo y me reí de los sketches y me parecía graciosísimo como quería tomar a la gata que no se lo aguanta no por acosador sino por el berraco olor, porque a la berraca gata le gusta, sino que el olor es insoportable. ¿Quién se aguanta un zorrillo? Y además que me llama la atención que aquellos que se quejaron de eso no se quejaron por el hecho de que en últimas es más discriminatorio contra los franceses, porque lo que está hablando es un zorrillo francés que huele mal y ustedes saben cómo hay veces asociamos a los franceses en Latinoamérica. Eh, y sí, por el acoso cuando ahí en realidad no hay un acoso, sino que el tipo está siguiendo una naturaleza. Es un zorrillo, por favor. Es un animal que sigue el deseo. Ahorita van a un perro que siga a una perra porque siente le sienten el estro, entonces van a decir que es un acosador, pues. En Brasil hay un autor del siglo XIX, Montero Lobato, dice Omar Risco dice, que escribió textos infantiles con relatos esclavistas. Los herederos de su obra hicieron una edición sin esta parte esclavista y se creó la polémica. No, es que no lo pueden editar, lo que pueden, o sea, no lo pueden quitar, pueden comentarlo. Es terrible que hagan eso, o sea, la obra del autor déjenla quieta. Si fue, es como yo quitarle y eso hicieron a Kipling nada más ni nada menos con los relatos de las selvas vírgenes, que acá se conoce como el libro de la selva, porque claramente es del periodo colonialista de los ingleses en la India, entonces tenían que quitarle las menciones a eso. Eso es una edición de la historia y al contrario, lo que me parece a mí es que detrás de esa cancelación yo podría pensar que hay un proyecto de querer quitar para volver a reproducir. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Porque de esa manera, que es, y aquí hay un tema que también voy a dedicarle en algún momento, y la gente se olvida porque como no los tocan, este tipo de cancelaciones y cosas comienzan a ocurrir desde un fenómeno que se pensó desde ciertos autores europeos que quisieron comenzar a olvidar la Shoah, el holocausto judío, editando y haciendo ver como si ellos no hubieran tenido la culpabilidad. Y cuando lo que hay que hacer es efectivamente acusar. Me parece el colmo, por ejemplo, que YouTube, ya en aras de la economía y en aras de capitalizar o no, de monetarizar, perdón, ciertos videos, ya los youtubers, y preciso a mí me da la época de ser youtuber cuando ya ni pa' qué, uno no puede utilizar ciertas palabras para poder que todo el sistema no detecte estos términos.
o si no te los saca de las posibles vistas y comienza a ser uno de los videos menos vistos y te los aísla. Entonces uno ya no puede hablar de feminismo, hay que utilizar otras palabras. Uno ya no puede mencionar a Hitler por el nombre porque entonces es impopular y se manda a otro lado. Uno ya no puede hablar de fascismo y eso sí es peligroso. Dejar de utilizar los términos como son. Al gordo dígale gordo y sin miedo, y eso no es gordofobia. Por favor, ¿ya? Ahora, no sea despectivo, por supuesto. Pero esa cosa, entonces ya no se le puede decir flaco, ya no se le puede decir a una persona, bueno, el término negro, hay otra discusión y en el capítulo del racismo lo pueden ver allí bien, pero nos hacen que a partir de eufemismos tapemos efectivamente los términos de aquello que nos expresa la realidad de las cosas lo mejor que fueron, de la mejor manera que es posible retratarlas a través del lenguaje. Y eso es peligroso porque allí comienza a querer olvidarse. Y ahí me refería en el caso de la Shoah con algo que se llama el negacionismo, que se quiso pasar como revisionismo histórico. Y es una corriente pseudohistórica que pretendía hacer creer que en realidad Hitler no había matado tantos judíos y que habían sido menos o que no los había mandado a campos de concentración y que todo era un gran montaje del sionismo. Y eso es peligroso porque eso es edición de la historia para ideales. Eso es un problema. Que los herederos de la hora le hagan eso, yo les jalo las patas. O sea, les jalo las patas a estos herederos. Y no, mi obra me la dejan, así sea racista, qué pena, el mal estuve yo, pero la obra se queda así, la obra no tiene culpa de mis idioteces. Ahora bien, quiero ir terminando con la opinión, con unas apreciaciones que voy a hacer mías, pero antes, una de un ensayo muy chévere que me encontré para reportarme sobre esto, llamado El perfume de Occidente al derretirse, el perfume del occidente al derretirse, de Aldo Machiavelli. Él dice, hay un reacomodamiento imaginario social que afecta también las amistades, los contactos y sobre todo afecta la experiencia del mundo. La gente está construyendo grupos de reafirmación, de autoconfirmación. Todos nos confirmamos entre nosotros. Es un mundo de hashtag, un mundo donde no te voy a hacer un argumento complejo, te voy a ofrecer un eslogan, con lo cual terminamos todos comportándonos como hinchas de fútbol en lugar de ciudadanos. La gente se vuelve hincha de una determinada posición o resuelve toda una complejidad con una ironía. Yo pienso A y solo me junto con gente que piense A. Y si se tolera muy mal, incluso se considera como una afrenta que alguien piense B. La pretensión de la modernidad fue generar un sujeto pensante que se hiciera cargo de sus ideas y como tal contribuyese a la sociedad con su ángulo. Esto implicaba, al menos de una manera ideal, que nunca se cumplió demasiado. Una idea de ágora, de discusión. Le tenemos miedo a la discusión porque no somos capaces de hilar un argumento, porque nos han vuelto tontos para poder disertar y solo nos creemos las ideas que nos reafirman nuestras creencias. Y esta es la gran pobreza en que nos han sometido y que nos gusta someternos y que continuamos ayudándonos a eso y nos damos pañitos de agua tibia y nos hacemos en el hombro entre todos así y no nos ayudamos a corregirnos. Si yo estoy mal en una opinión, dígamelo, que nunca me voy a ofender, ¿ya? No me cancele, me acuerdo que me da mucha risa la gente que, ¿cómo es que se llama? Bloquea. No tienen otro argumento que bloquear, porque es lo único que pueden hacer. No discuten, no entran a debate, ¿ya? Sino que es la única táctica que tienen es esa, porque no les da para más el coco, no les da para más el cerebro. Basándome en esto y en todo lo que dice, me acuñé ahí medio el término que este autor dice, y pienso yo que estamos en una futbolización de las opiniones, como si estas fueran equipos, pues.
Y entonces yo soy animalista, yo soy vegetariano, soy vegano, entonces me hago para acá. Pero también entonces si soy homosexual o si soy feminista, entonces me hago para acá. Entonces pensamos que nos tenemos que mover por compartimientos. Y eso es bastante riesgoso. La otra cosa que yo quiero dejar para que no se nos olviden, cancelar no es hacer justicia. Nosotros no estamos haciendo justicia por el hecho de que cancelemos. La justicia es un proceso mucho más elaborado que debe continuar realizándose y que lastimosamente muchas eh, instancias de la vida no se está haciendo. Le estamos perdiendo tiempo a la vida. Perdóneme, a tratar el caso de Pepe Le Pew cuando aquí en Colombia están matando a montones, están matando líderes sociales y a líderes y a mujeres sociales, mujeres que están liderando sus sociedades. No utilizo el término lideresa, me parece horrible, pero estamos quejándonos de que fulanita de tal, entonces Scarlett Johansson dijo algo en contra que me pareció medio homofóbico. Cuando acá en nuestro país y en otras partes del mundo están esclavizando niños para someterlos a trabajos forzados, para poder que nuestros celulares funcionen bien. Y de eso no nos quejamos. ¿Ya? Me parece terrible que fulanito de tal que hizo un comentario racista, entonces haga tal cosa. O nos preocupamos porque si tal actor va a hacer tal otra vaina, tal papel, cuando debería ser representado por un blanco, por un negro. O lo peor, que eso es una de las cosas más ridículas que he encontrado, que solo los actores negros tienen que hacer doblar a personajes negros. Yo puse ahí en mis estados de WhatsApp, entonces voy a esperar a que un robot sea la voz de Optimus Prime, porque es discriminación contra los robots que sea un humano. O sea, estamos hablando de humanos, es un actor humano que hace a otro humano, no un blanco o un negro. Estamos hablando de personas, por favor. Entonces, cancelar no es hacer justicia. La justicia es algo mucho más amplio, es un término viejo que sigue siendo vinculante, que sigue siendo importante. Y no porque cancelar suene más de moda, es más valioso. Por lo tanto, no es un avance en la justicia social. Y no es progresista y más bien es un tipo de caza de brujas. Para mí, censurar la crítica, en realidad, o ese tipo de cosas, es porque en realidad no podemos con ella y nos queda grande, porque no la comprendemos. Aquí detrás de todo eso hay un oscurantismo bastante romantizado y que en últimas es puro autoritarismo disfrazado. Con esto los quiero dejar, no sé cuáles sean sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que yo les dije, y si no están de acuerdo, se me abren del canal, no mentiras, y porque estaría cancelándolos, ¿no? Pero si no están de acuerdo, por favor, díganmelo, porque hay que hablar, hay que dialogar, hay que establecer puentes, porque tal vez yo no esté comprendiendo algo, y puede ser que alguien que no esté a favor de lo que yo esté diciendo me pueda iluminar al respecto. Entonces, dialoguemos, no nos cancelemos. Por supuesto, hay ideas, no se trata de tolerar, atención, porque yo no estoy hablando de tolerar el racismo, yo no estoy hablando de tolerar la homofobia, pero tampoco puedo determinar a una persona por las ideas erróneas que llegue a tener en algún momento. No puedo a un determinado o X racista cortarle todos los vínculos y todas las cosas, porque al contrario, sin esos vínculos, ¿cómo lo voy a ayudar a salir de esos estados o esos pensamientos tan atroces, tan retrógrados? Yo les recomiendo mucho, para que no se indignen tanto, véanse una película bellísima que se llama Mejor Imposible, que es con Jack Nicholson, que es la historia de un hombre racista, homofóbico, misógino, y miren la transformación tan chévere, pero tan chévere que se va dando gracias a que hay puentes, a que hay transformación, a que hay encuentros, a que puede hablar con el homosexual, a que puede hablar con el negro, a que puede hablar con las mujeres. Y él mismo, ese cascarón duro de ignorancia, lo va a ir transformando. Y esto que los cuento así, no estoy haciendo ningún spoiler, porque en realidad la película se reviste
reviste unas metáforas a partir de unos elementos literales muy interesantes que Jack Nicholson, por supuesto, representa muy bien. Y eso hace que sea una de mis películas pues favoritas. Bueno, no sé si hay comentarios o alguna cosa. Si quieren dejar alguna idea, ya han habido varias y les agradezco a todos los que han estado aquí en este en vivo. Estén pendientes, que vienen muchas más cosas la próxima semana. Entonces vamos a hablar con Ana de Costa, que vamos a volver con ella a hablar y a examinar mucho de la escatología cristiana, que hay algo bastante interesante y es un tema muy llamativo porque tiene que ver con esta idea de fin del mundo. Y gracias a todas las personas que mandaron a los corazones, que los vi al principio y al final, que me gustan mucho esos corazoncitos blancos. Entonces, nos vemos para la próxima semana. Escatología cristiana. Vamos a hablar del fin de los tiempos. Estaremos en ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con la iconografía apocalíptica? Y ese tema es interesante porque el último tema de mayo del próximo mes también vamos a volver con Ana para tratar un caso específico, y aquellos que trabajan en arte, que trabajan en historia, que les gusta la semiótica, que les gustan las artes representativas, les va a gustar bastante. Para el próximo mes ya les tengo más o menos los temas. El primero, ya algo hablé, vamos a hablar de qué es el concepto del Mesías y por qué hablamos nosotros de líderes mesiánicos. Y por supuesto tendrá que ver con este caso que comenté del rabino que fue acusado de ser el anticristo. Y a otra serie de cosas les explicaré eso. Estoy pendiente de... sí, tengo ya confirmado a un invitado bien especial, un amigo, Juan Pablo Ramírez Hidrobo, que nos vendrá a hablar de los Beatles. Es un hombre que sabe muchísimo de los Beatles, y a todos aquellos que les guste, escúchenlo porque tiene mucho que decirnos de los Beatles. Y después vamos a hablar de las almas gemelas. A todos los que les guste la mística de las almas gemelas, vamos a hablar de ello. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de fantasía? Y por último, pues volveremos con Ana para tratar un caso muy específico de la iconografía, y para aquellos que están aquí en Popayán, por supuesto, para que la vean y entiendan cómo se han representado las míticas en una imagen especial que vamos a analizar. Entonces, esos serán los temas para el mes de mayo. Vienen otras cosas. Espero que este tema haya sido de su agrado y que les traiga muchísima cosa y que haya sido beneficioso para todos. Un saludo enorme, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo jueves temático.